Bienvenidos una vez más a una clase teórica de mecánica fácil. En esta oportunidad hablaremos del sistema de combustible, el cual incluye el funcionamiento en sí del carburador. Para que el motor encienda, requiere, como dije en clases pasadas, de tres factores. Uno de ellos es compresión, corriente de alto voltaje en la bujía y combustible que alimente a cada uno de los cilindros del motor. Pues bien, ahora hablaremos de cómo este combustible entra hasta el cilindro para alimentarlo de combustible y así el funcionamiento se pueda llevar a cabo en este cilindro. Para empezar, reconozcamos las componentes del sistema de combustible en general, las cuales son el tanque de combustible, la bomba de combustible, el filtro de combustible, el carburador, el filtro del aire, el múltiple de admisión y válvula de admisión para que se alimente el cilindro de combustible y válvula de escape para que se elimine o se rechace el combustible ya quemado del cilindro. Es muy importante saber efectuarle dos pruebas básicas a las bombas de combustible. Estas pruebas son llamadas prueba de presión y prueba de volumen. Las bombas de combustible mecánica son denominadas así porque las hace operar un mecanismo en el motor, o bien una leva adicional en el árbol de levas, o si no, un tornillo excéntrico en la cadena o tornillo que fija al engranaje del árbol de levas. Para llevar a cabo la prueba de volumen, es necesario que nosotros desconectemos la línea o manguera de combustible que entra al carburador. Coloquemos un depósito de capacidad 16 onzas en esta línea desconectadas, o bien una botella de soda, por ejemplo, y evitemos que el motor encienda para efectuar esta prueba, desconectando el cable de alta tensión de la bobina de encendido. Al darle arranque al motor, por un lapso de tiempo de 15 segundos, debemos nosotros obtener un caudal o volumen en la botella de aproximadamente de 8 a 16 onzas, o sea, de la mitad o lleno. Si obtenemos este caudal o volumen, significa de que la bomba de combustible suple, alimenta combustible al carburador correctamente. Pero no es suficiente realizar únicamente esta prueba. Es necesario realizar la prueba de presión en la bomba de combustible. Para ello nosotros necesitamos un medidor de presiones de combustible y conectarlo a la línea que se desconectó que alimenta el carburador. Para esta prueba no es necesario evitar que el motor encienda. Colocamos nuevamente el cable de alta tensión de la bobina al centro de la tapa del distribuidor y encendemos el motor. El motor se permanecerá encendido por un lapso de tiempo mínimo, debido a que dentro del carburador hay una cantidad muy pequeña o muy poca de combustible, pero es suficiente para efectuar la prueba de presión y obtener la presión que deberá ser de 4 a 9 libras por pulgada cuadrada. Reconozcamos las componentes y veamos cómo se llevan a cabo este tipo de pruebas. El sistema de combustible está compuesto por el tanque de combustible, el cual almacena el combustible necesario para el funcionamiento del vehículo. El color rojo o colorado identificará al combustible, mientras que el color azul identificará al aire. El combustible es traído desde el tanque por medio de una bomba de combustible, la cual puede ser mecánica si es accionada por el motor, o bien eléctrica. Cuando nosotros encendemos nuestro vehículo, la bomba eléctrica comienza su operación y extrae el combustible del tanque y lo envía hasta el carburador. Este combustible, antes de entrar al carburador, suele tener un filtro de combustible en la entrada al carburador o bien en la línea de combustible de tipo desechable, el cual usted puede reemplazar frecuentemente para evitar mayores problemas dentro del carburador, al extraerse la suciedad que pueda encontrarse dentro del tanque. Como podemos observar, el combustible líquido
entra hasta el carburador y alcanza un nivel por medio de un flotador. Un ejemplo sencillo es el depósito en los baños de nuestras casas a la hora de que nosotros hacemos un flush, el agua se va y luego el agua entra nuevamente al depósito y hasta que el flotador alcanza un nivel nuevamente, sella una válvula de entrada para que evite que éste se rebalse. Ahora bien, este combustible líquido que está dentro del carburador saldrá del carburador por medio de conductos o pasajes del carburador, los cuales se mezclarán con una corriente de aire que entra por la garganta del carburador. Este aire, al mezclarse con el combustible líquido que salió del carburador, se atomiza. Atomiza o atomizar o atomización significa convertir el combustible líquido en pequeñas partículas. Esto quiere decir que se pulveriza o se atomiza el combustible antes de que entre al múltiple de admisión, lugar donde se encuentra colocado el carburador. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo el combustible líquido que sale del carburador es convertido a gaseoso para que pase por el múltiple de admisión y llegue a cada uno de los cilindros? Esa es precisamente la razón. Un combustible líquido no podría alimentar a cada uno de los cilindros de igual cantidad, mientras que un combustible gaseoso, por ser más liviano, puede pasar o viajar en los pasajes del múltiple de admisión y entrar a cada uno de los cilindros del motor la misma cantidad sin ninguna dificultad. Veamos algunos principios muy importantes que debemos de entender para de esta manera entender cómo el carburador trabaja. Si dentro de un vaso se encuentra una cantidad líquida, para extraerlo de este vaso habrán algunas razones o algunas formas, como por ejemplo inclinándolo o extrayéndolo o bombeándolo. Pongamos un ejemplo. Si utilizamos un popote o pajilla, a la hora de que nosotros estamos succionando, estamos creando un vacío. Este vacío que se está creando en la boca es el que está permitiendo salir el líquido de este vaso. Por lo consiguiente, aquí se está llevando a cabo una diferencia de presión. Esta diferencia de presión la podemos entender mejor de esta manera. El líquido que se encuentra dentro de este vaso se encuentra bajo una presión constante. Es debido a ello que no se puede salir de ahí por sí solo. Mientras que a la hora de, por medio de un popote o pajilla, dentro de la boca se forma un vacío o una succión. Este vacío o succión es menor que la presión que se está ejerciendo sobre el líquido que se encuentra en el depósito. Por lo tanto, la presión del aire atmosférico o la presión del aire únicamente es mayor que el vacío o también llamado depresión que se está creando en el otro extremo donde se va a permitir la salida de líquido. Este principio muy sencillo es el que nos enseña a nosotros a entender cómo el carburador sí puede alimentar de combustible a los cilindros del motor. Luego existen otros principios para poder entender mejor cómo el líquido es convertido de líquido a gaseoso a la hora de que sale del carburador. El carburador cuenta con un depósito, o mejor llamado tazón del flotador. Este tazón del flotador se encuentra con combustible, el cual el flotador reguló este nivel. Cuando el líquido sale del carburador, lo hace por medio de un surtidor principal.
Este líquido, al salir del carburador, se hará contacto con el aire que entra por la garganta del carburador. A la hora de mezclarse o juntarse el aire y el líquido, al múltiple de admisión pasará una mezcla. Esta mezcla es llamada aire-combustible. La mezcla aire-combustible que entra al múltiple de admisión alimentará a cada uno de los cilindros del motor. 1, 2, 3 y 4, como en el ejemplo del motor 4 cilindros, así como 6 y 8 cilindros. El contacto del aire con el combustible se denomina gasificación o atomización, porque a la hora de que este líquido choca con el aire, se convierte en partículas más pequeñas que al mezclarse con el aire se gasifican. El combustible líquido no podría viajar a cada uno de los cilindros del motor en la misma cantidad. Por ejemplo, en un motor de 4 cilindros, los cilindros que se encuentren en dirección del carburador, como en el caso del número 2 y el número 3, serían los que se abastecieran de combustible más que los que se encuentran retirados, que es el 1 y el 4. Porque el combustible líquido viajaría en dirección recta hacia cada cilindro, pero no haría una curva para alimentar ni al 4 ni al 1. Por lo consiguiente, el combustible gaseoso sí cuenta con esa cualidad de distribuirse de igual manera, así como de igual cantidad, a cada uno de los cilindros del motor. Ahora entendamos por qué los carburadores cuentan con 6 sistemas. Cada uno de los sistemas del carburador sirve para que el motor opere a diferente velocidad. Lo único que va a ir aumentando a medida de que va abriendo el plato del estrangulador es el aire y el combustible. Veamos cómo. Veamos este ejemplo en 3 diferentes velocidades. Cuando el motor se encuentra operando a una velocidad de marcha mínima, el plato del estrangulador, o bien llamado plato de aceleración, se encuentra semiabierto. Cuando viajamos a velocidades medias o media velocidad, la abertura aumenta en un 50%. Cuando alcanzamos la máxima velocidad del vehículo, la abertura del plato del estrangulador se produce en un 100%. Entonces, hablando de 3 diferentes velocidades: baja, media y alta velocidad, también debemos de hablar de 3 diferentes medidas o cantidades de mezcla que alimenten al motor. El aire que entra por la garganta del carburador para la velocidad de baja es menor comparado la cantidad de aire que se necesita para una media velocidad, así como la mayor se alcanza al abrirse totalmente el plato del estrangulador. Al abrirse totalmente el plato del estrangulador, la mayor cantidad de aire pasará por la garganta del carburador. A menor abertura, menor cantidad de aire. A mayor abertura del plato del estrangulador, mayor cantidad de aire pasando por la garganta del carburador. Como bien sabemos, con aire no funcionan los motores. Es necesario entonces mezclarles una cantidad de combustible a estas corrientes de aire que pasan por la garganta del carburador. Por lo consiguiente, el carburador se alimenta de 2 maneras.
En baja velocidad, los carburadores se alimentan por una descarga de combustible que se produce por debajo del plato del estrangulador. Es por ello que cuando nuestro motor se encuentra encendido a marcha mínima y nosotros observamos por la garganta del carburador, no podemos observar ninguna cantidad de combustible que salga del carburador y que al mismo tiempo alimente al motor, porque la descarga se produce por debajo del plato del estrangulador, algo que nosotros no podemos alcanzar a ver. Pero cuando la velocidad aumenta o la abertura del plato del estrangulador aumenta, entonces es necesario producir una descarga de combustible adicional, no únicamente por debajo del plato del estrangulador. Este combustible ya es escaso a la hora de abrirse el plato del estrangulador y avanzar o aumentar a media velocidad. Por lo consiguiente, el arrastre o la velocidad del aire que está entrando debido a la abertura del plato del estrangulador hará que el combustible del carburador o el combustible que se encuentre en el tazón alcance a salir por el surtidor principal. Este surtidor principal alimentará combustible para apoyar al combustible que se descargaba por debajo del plato del estrangulador. Mayor cantidad de combustible entonces puede alcanzar mayor velocidad. Lo mismo sucede cuando se alcanza la máxima o alta velocidad del motor. El combustible que se estaba descargando por debajo del plato del estrangulador ya es escaso a esta velocidad. Por lo consiguiente se requiere de que el surtidor principal recompense ese combustible para esa velocidad y por lo tanto se obtiene la mayor salida de combustible por el surtidor principal para alcanzar la máxima velocidad. Si podemos observar, únicamente se requiere de que haya mayor abertura del plato del estrangulador para que haya mayor demanda o salida de combustible del carburador. ¿Por qué razón? Porque la diferencia de presión o de la succión que hablábamos anteriormente va a aumentar a medida que se abre el plato del acelerador. Para entenderlo aún mejor, se me ocurre mencionarle que dentro del múltiple de admisión, o la araña conocida comúnmente, se almacena el vacío que forman los pistones al desplazarse en los cilindros. Este vacío succiona, arrastra un gas de un punto a otro. Por lo consiguiente, a la hora de abrirse el plato del estrangulador, el cual juega un papel como de compuerta, abre el plato, la demanda es mayor, entonces el combustible, así como el aire, aumenta para aumentar la velocidad. Ahora veamos cómo opera cada uno de sus circuitos o sistemas, de los cuales mencioné que eran 6. El sistema de flotador, el sistema de marcha mínima, el sistema dosificador principal, el sistema de potencia, el sistema de aceleración y por último el sistema de ahogador o shock conocido comúnmente. Veamos la operación de cada uno de ellos. Déjeme explicarle cómo realizar las pruebas de la bomba de combustible antes de reconstruir su propio carburador. El carburador se alimenta de combustible por medio de una línea que viene procedente de la bomba de combustible. Por lo tanto, usted deberá desconectar la línea que entra al carburador y al realizar la primera prueba, que es de caudal de la bomba de combustible, deberá colocar esta línea desconectada en un depósito de capacidad 16 onzas. A la hora de darle arranque al motor, únicamente deberá tomar en cuenta que debe de desconectar el cable de la bobina de encendido para que este motor no encienda. Y posteriormente darle arranque al motor por 15 segundos. A la hora de efectuar 15 segundos el arranque, sin que el motor encienda, estará produciendo un caudal o volumen la bomba de combustible.
Y las conclusiones normales son: si en 15 segundos de arranque solo alcanzamos media botella, o sea 8 onzas, o alcanzamos 10, 12, 14 o hasta 16 onzas en 15 segundos de arranque, significa entonces que la bomba de combustible se encuentra normal en una de sus pruebas. Pero es muy importante realizarle ahora la prueba de presión. Para ello, usted deberá obtener un medidor de presión de combustible. Y a la hora de efectuar la prueba, lo único que debe de hacer es conectar la línea que alimenta al carburador al medidor de combustible. Para ello, sí puede hacer que el motor encienda. Vuelva a conectar el cable de la bobina de encendido, encienda el motor por un breve lapso de tiempo debido a que todavía dentro del carburador hay combustible almacenado en el tazón. Tiempo suficiente para que usted efectúe la prueba de la presión. Encendiendo el vehículo, usted deberá obtener una presión de 4 a 9 libras por pulgada cuadrada. Si estas dos pruebas fueran correctas, entonces lo que usted debería hacer si cuenta con problemas en su carburador es llevarle a cabo una reconstrucción o limpieza. Si estas pruebas son incorrectas, una de las dos, entonces se recomienda que reemplace la bomba de combustible, la cual puede ser mecánica o puede ser eléctrica. Asegúrese de que el filtro de combustible se encuentre limpio a la hora de realizar estas dos pruebas. Ahora veamos cómo funciona el primer sistema del carburador, el cual llamaremos sistema de flotador. El combustible que entra al carburador es filtrado para evitar que la suciedad afecte a la válvula de asiento y ésta no selle cuando se alcance el nivel especificado. Cuando el combustible entra y el flotador se encuentra abajo, la válvula de asiento está abajo, permitiendo el ingreso del combustible al tazón. A medida que el combustible va entrando al tazón, el flotador va subiendo. Al ir subiendo el flotador, la cual hace contacto directo con la válvula de aguja, sella el ingreso del combustible cuando el flotador alcance el nivel especificado. Este combustible que se encuentra dentro del tazón al nivel especificado por el flotador es el necesario para el funcionamiento del resto de los sistemas. El sistema de marcha mínima, el cual opera de 0 a 25 millas por hora, es necesario ajustarlo por medio de sus tornillos de control de mezcla. Generalmente los tornillos de control de mezcla se encuentran en la base del carburador, o dicho de otra manera, abajo del depósito o el tazón del carburador. Los carburadores pueden contar con uno o con dos tornillos de control de mezcla. Para ajustarlos es necesario que el motor se encuentre operando en marcha mínima y que ya haya alcanzado su temperatura normal de funcionamiento, o sea que ya haya calentado. Luego, tomando un desarmador, podemos cerrar uno por uno de los tornillos de control de mezcla hasta obtener la desestabilidad en el motor. De ahí, regresamos una vuelta o vuelta máxima a cada uno de los tornillos para establecer una mezcla normal para la operación de marcha mínima. Describamos esta forma de operación de otra manera. El tornillo de control de mezcla que pertenece al sistema de marcha mínima deberá ser ajustado al llevar a cabo una reconstrucción del carburador. Para ello, nosotros tenemos que primeramente abrirle 3 vueltas al tornillo de control de mezcla antes de montarlo al múltiple de admisión, para que el motor encienda y permanezca encendido, pero después que haya calentado. Debemos de proceder a ajustarlo de la siguiente manera. El tornillo de control de mezcla controla la descarga de combustible para la operación de marcha mínima por debajo del plato del acelerador o plato del estrangulador. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos observar la descarga del combustible en marcha mínima.
pero sí podemos ajustarla. Tomando un desarmador, si nosotros cerramos o damos hacia la derecha, giro al desarmador, estamos introduciendo la aguja o tornillo de control de mezcla y estamos impidiendo que salga el combustible que alimenta la marcha mínima. Pero si nosotros giramos en sentido contrario o en dirección a sacar el tornillo o aflojar el tornillo hacia el lado izquierdo, estamos entonces permitiendo que más combustible salga por marcha mínima, por el conducto de marcha mínima, al dejar acceso el tornillo de control de mezcla. Este combustible, aunque no se pueda ver, sí es necesario y se produce su descarga debido a que el motor permanece encendido sin que nosotros estemos alimentándolo de combustible. Este combustible que sale por debajo del plato del estrangulador es succionado por el vacío que se crea o se forma en el múltiple de admisión del motor. El vacío que se encuentra almacenado en el múltiple de admisión arrastrará el combustible líquido almacenado en el tazón a que salga por debajo del plato del estrangulador. Por lo tanto, aunque este no se pueda ver, sí se puede ajustar por medio del tornillo de control de mezcla. Este sistema, como dijimos anteriormente, opera a velocidades de 0 hasta 25 millas por hora. Además de esta descarga primaria, cuando se encuentra el vehículo en marcha mínima o en un stop, a la hora de aumentar la abertura del plato del estrangulador, también es necesario aumentar la descarga de combustible. Si el vehículo no está sobrepasando la velocidad de 25 millas por hora, se encuentran otros orificios secundarios, los cuales recompensarán mayor cantidad de combustible para alcanzar velocidades hasta de 25 millas por hora. Si este vehículo tiene problemas en marcha mínima, esto es decir, que llega a un stop y el motor se apaga inmediatamente, usted debe de controlar en su carburador el sistema de marcha mínima, abriendo el tornillo de control de mezcla para enriquecer la mezcla. Pero déjeme explicarle cómo usted puede saber cuando el carburador se encuentra pobre en combustible o rico en combustible. La causa cuando un motor falla en marcha mínima al grado de apagarse pueden ser las dos, o porque se está sobrealimentando o porque se está escaseando de combustible para la velocidad de marcha mínima. Para ello, usted necesita tener una botella de gas propano. Esta botella de gas propano nosotros la utilizaremos para saber bajo qué mezcla de combustible opera el motor. Si nosotros colocamos gas propano por la garganta del carburador, desmontando el filtro del aire, podemos hacer acceso por medio de una manguera hacia la garganta del carburador. La llave o válvula que se encuentra en la botella de gas propano nos servirá para escapar gas propano de la botella hacia el carburador. De hecho, hoy en día, algunos vehículos operan con gas propano y no con combustible líquido, o bien con combustible líquido y gas propano al mismo tiempo. O sea, tiene un juego de combinación de combustible. Eso significa que cuando el combustible líquido se termina en el tanque, entonces se habilita la alimentación de combustible gas propano. El gas propano, para la prueba en el carburador, a la hora de abrir la válvula de gas propano, nosotros podemos observar en nuestro motor cuál va a ser su reacción. Si va a aumentar de revolución o si va a quererse apagar. Eso quiere decir que cuando usted cuente con problemas de marcha mínima,
que su motor se le está apagando constantemente cuando hace un stop. Entonces, al colocar el gas propano, usted va a saber cuál es la causa. O es porque está pobre en combustible o porque está rico en combustible. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. Si a la hora de colocar gas propano, el motor sube de revoluciones por minuto, entonces significa que está operando bajo una mezcla pobre. Y esto quiere decir que usted tiene que abrir el tornillo de control de mezcla para enriquecerlo. Si a la hora de colocar gas propano por la garganta del carburador bajan las RPM, bajan las revoluciones por minuto del motor, significa que el motor opera bajo una mezcla rica. Y usted lo que debe hacer es cerrar el tornillo de control de mezcla. Cuando nosotros hacemos alguna inspección de smoke check en nuestros vehículos, en la mayoría de los estados, se requiere de que nuestros vehículos, antes de obtener una licencia o permiso para circulación, sometamos a nuestro motor a una prueba de humo. Esta prueba de humo nos va a dar a conocer si el carburador se encuentra en buenas condiciones o si está contaminando demasiado el ambiente. Cuando nosotros realizamos esta prueba de gas propano, podemos saber exactamente bajo qué mezcla se encuentra operando nuestro motor. Si opera bajo mezcla pobre o si opera bajo mezcla rica. Cuando nosotros vamos a estas inspecciones para la prueba de humo, nos dicen, no pasa la prueba de humo porque está muy rico en combustible. Entonces nosotros tenemos que saber que al encontrarse muy rico en combustible, es necesario cerrar el tornillo de control de mezcla. Si no tiene que pasar ninguna prueba de humo, mas sin embargo su vehículo está contaminando o está consumiendo más combustible del necesario, también aplique la prueba del gas propano, para que sepa usted bajo qué mezcla opera su motor, si bajo una mezcla pobre o bajo una mezcla rica. Recuerde entonces, si al colocar gas propano suben las revoluciones, opera bajo mezcla pobre. Usted tendrá que abrir el tornillo de control de mezcla. Si al colocar gas propano al carburador bajan las revoluciones por minuto del motor, significa que opera bajo una mezcla rica y usted tendrá que cerrar el tornillo de control de mezcla. Bien, esta es una forma como usted puede determinar bajo qué mezcla opera su motor, pero a velocidad de marcha mínima. Los carburadores no requieren de ajustes para velocidades en alta. Esto quiere decir que cuando usted se desplaza a velocidad de crucero o 55 millas por hora, su vehículo o su carburador está proporcionando el combustible que está demandando la abertura del plato del estrangulador. Pero no es necesario llevarle a cabo ajustes manuales. Para ello, entendamos entonces cómo opera el sistema dosificador principal, que es el que opera cuando su vehículo se desplaza a velocidad de 55 millas por hora o a velocidad de freeway, como se dice. Déjeme explicarle cómo opera el sistema dosificador principal. Pero antes, déjeme mostrarle un principio acerca de la velocidad del aire que requiere el carburador para extraer el combustible del tazón del carburador. ¿Cuál de estos dos carburadores produciría mayor velocidad del aire? Si podemos observar, esta garganta del carburador permitiría un mayor volumen o caudal de aire entrar al múltiple de admisión. Pero este tipo de carburador, o mejor dicho, los carburadores actuales, requieren de que por la garganta del carburador pase una cantidad de aire que cuando se penetra dentro del carburador produzca una velocidad de aire. Es debido a ello el diseño con que tienen los carburadores hoy en día. Acá obtenemos mayor velocidad de aire, mientras que acá obtenemos mayor caudal de aire, debido a la restricción que tiene el carburador. A esta restricción dentro del carburador, por su garganta, se le llama o se le conoce con el nombre de Venturi. Por lo consiguiente, para hacer operar al sistema dosificador principal,
es necesario que nosotros entendamos que esta mayor velocidad del aire formará una depresión en el lugar donde se encuentra localizado el surtidor principal, y es por ello que el combustible es arrastrado o sale del carburador cuando abre el plato del estrangulador. Bien, esto dijimos que produciría una mayor cantidad de volumen, mientras que una mayor cantidad de aire. Por lo consiguiente, la parte más angosta o más estrecha en el carburador formará un estado de depresión causado por la velocidad del aire. Y recuerde, el surtidor principal, que juega el papel de un popote o una pajilla como en el ejemplo anterior, deberá sacar el combustible para alimentar al motor a 55 millas por hora. Por lo consiguiente, el surtidor dosificador, localizado en el área donde hay mayor depresión por la velocidad del aire, entonces el combustible sale fácilmente sin ninguna dificultad del tazón del carburador para alimentar a los cilindros del motor, mientras que usted únicamente el pedal del acelerador lo tiene activado para que se produzca un 55 o 60% de abertura del plato del estrangulador. Para que este combustible salga por el surtidor principal y alimente a los cilindros del motor para alcanzar velocidades de 55 millas por hora, es necesario que tomemos en cuenta ciertas recomendaciones. Primero, que el nivel del flotador o el nivel en el tazón no se encuentre ni muy alto ni muy bajo. Si se encontrara muy alto el nivel del flotador, entonces la salida del combustible por el surtidor principal no necesitará de la abertura del plato del estrangulador. Se puede producir hasta en velocidad de marcha mínima, cuando el plato del estrangulador se encuentra cerrado. Si el nivel del flotador se encontrara muy abajo, entonces se debería hacer un mayor esfuerzo para crear una depresión en esta área donde está localizado el surtidor para sacar el combustible por medio de succión o arrastre. Por lo tanto, tomando en cuenta que el nivel del flotador es lo más importante, también tomemos en cuenta la condición del filtro del aire. Si este filtro del aire se encontrara tapado, entonces se elimina la velocidad de aire, asimismo se eliminaría el caudal. Necesitamos que haya una buena cantidad de aire entrando por la garganta del carburador para crear una depresión donde está localizado el surtidor. Y esta depresión o vacío que se forma acá permite la salida del combustible sin ningún esfuerzo. Otra razón que podemos mencionar cuando existen excesivas cantidades de consumo de combustible son los dosificadores principales. Estos dosificadores juegan el papel de calibres. Por lo consiguiente se encuentran en la base, en el tazón, en la parte baja del tazón del carburador. Y el combustible que está en el tazón únicamente entra por medio de un orificio torneado a precisión. Este orificio permite que el pozo principal se alimente de combustible y que permita que el combustible salga por el surtidor dosificador. Usted acciona el pedal del acelerador a tope o a fondo. Esto hace que el plato del estrangulador abra totalmente. Esta demanda máxima de aire por la garganta del carburador hará que el combustible que se encuentra en el tazón salga por el surtidor principal y aumente la cantidad de combustible, así como la cantidad de velocidad. El surtidor dosificador no era suficiente para que se llevara a cabo la alimentación a esta velocidad. Por lo consiguiente, también se hace operar una válvula de potencia. Esta válvula de potencia, que se encuentra siempre a la par del dosificador principal, abrirá para permitir mayor alimentación de combustible al pozo principal. Esto quiere decir que el combustible que alimentaba el surtidor no es suficiente en esta abertura, mas sin embargo
la alimentación que produce la válvula de potencia al pozo principal ya es la suficiente para que se descargue el combustible por el surtidor. Esta válvula puede ser de dos tipos. La válvula de potencia puede ser mecánica por medio de vacío, que generalmente opera, o por medio de un diafragma. Algunos carburadores operan por medio de diafragma, otros operan por medio de válvula mecánica, la cual es accionada por un pistón. El vacío del motor es la clave para que esta descarga de combustible aumente. En el múltiple de admisión se encontrará un vacío que usted podrá medir utilizando un bacómetro. El bacómetro se conecta en cualquier manguera o cualquier línea que haya en el múltiple de admisión. Esta manguera penetrará un vacío hasta este medidor, el cual deberá marcar de 17 a 21 pulgada mercurial. El símbolo de mercurio es el símbolo del vacío es el Hg. Por lo tanto, cuando usted coloca el bacómetro en una de las líneas en el múltiple de admisión, puede medirlo. Si encuentra usted un vacío entre 17 a 21 pulgada mercurial, significa que su motor se encuentra operando correctamente. Si este vacío es menor, nunca mayor, si es menor este vacío, entonces tiene problemas su motor, tales como una entrada de aire en el múltiple de admisión o en las mangueras desconectadas hacen que este vacío sea menor. El mal funcionamiento de alguno de los cilindros del motor por problemas de compresión hacen que este vacío sea menor. Problemas del tiempo del encendido o que el motor se encuentra fuera de tiempo, es necesario utilizar una lámpara de tiempo para ajustarlo a lo que el manual especifica. Si éste se encontrara fuera de lo especificado, también el vacío es menor. Hay que reconocer también de que cuando se encuentra mal ajustado el tornillo de control de mezcla, que es el que controla la velocidad de marcha mínima, también el vacío puede ser menor si éste se encontrara mal ajustado.